SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Y ahora, tal cual lo habíamos anunciado, vamos a recibir a la investigadora, docente, politóloga argentina, especializada en comunicación, política y campañas electorales. Pone la mañana en camino, Talia Cuca. ¿Cómo andás, Tali? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar aquí en Uruguay. Me siento, la verdad, muy bien en este país donde todo es más tranquilo que en la Argentina. Ajá. Desde la política hasta y se siente ese espíritu en la calle. Sí, siempre insisten con esa observación ustedes a propósito de nosotros. Bueno, es verdad, en algún sentido puede entenderse, mucho más teniendo en cuenta que vos vivís, trabajás en Buenos Aires, ¿no? Una ciudad bastante caótica y bueno, y todo lo que sucede en Argentina tiene que ver con lo que va a suceder este domingo y con las elecciones. Claro. Tema por el que vine a hablar, pero que tiene que ver más que nada con estos cambios y con el espíritu del argentino, en donde es un país donde pasan cosas y el contexto permanentemente irrumpe en una elección, por ejemplo. El contexto es muy importante porque es un país en donde las continuidades no se dan y pasan diferentes cosas que hacen que influyan en la política, por ejemplo, bueno, en el tema de las elecciones, que no es menor. Estoy hablando... El caso Maldonado aplica en ese sentido. Estamos hablando, en este caso, bueno, al principio del análisis, hablar de lo que tiene en vilo a todo el país, que es el caso de Santiago Maldonado. Pero antes de ir a eso, a ver si te sigo bien la pista, profe, vos estás diciendo que suele ser habitual en la política argentina que los sucesos que a priori pueden ser advertidos como no necesariamente parte del fenómeno político partidario y mucho menos electoral, sin embargo, esa lógica suele alimentarse de esos insumos. En general sí, o sea, en otras elecciones hubo un caso, bueno, de un secuestro de una nena que apareció muerta. En general pasa eso, que no es muy previsible la política argentina. Bien. En donde hasta el 2015 gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. La elección de 2015 la pierden y parece otro país. O sea, si uno tuvo la oportunidad de visitar la Argentina en 2015, un año después, parece otro país en donde lo que es blanco es negro y el ambiente de la opinión pública, sobre todo, es lo que se percibe. Bien, y en ese contexto vos decías que es inevitable transitar por el asunto Santiago Maldonado, ¿no? Más que nada porque en esta campaña es una elección, vamos a ir un poco más atrás al 2015, pero antes hablar del contexto actual. Es una elección que está transitada porque apareció el miércoles un cuerpo dentro del territorio de la comunidad mapuche. Ese mismo, en el río Chubut. Sí, ese mismo día todos los partidos dijeron que iban a suspender por respeto las campañas proselitistas, cosa que no fue así, la suspendieron un día y después siguieron desfilando por diferentes medios de comunicación. Desde ese día el gobierno no se pronunció en forma oficial y pidió un silencio de los funcionarios oficiales, sobre todo, bueno, de la ministra de Seguridad, que está fuertemente apuntada en este caso por la responsabilidad de la Gendarmería. Pero se da en el medio de este contexto la campaña. Es una campaña que no tuvo grandes sobresaltos, en general se dio en el medio de en general en Argentina hay primarias y elecciones generales. La ley de las primarias se incorporó en el 2011. Las PASO. El objetivo de las PASO es que los partidos presenten varios candidatos en una interna abierta y que se elija a el candidato, el que gane, pase a las generales. Lo que sucedió es que presentaron internas el PRO, pero el Frente para la Victoria se separó, el kirchnerismo del peronismo, y Cristina se presentó por un lado con Randazzo por otro. Después no hubo grandes sobresaltos en esa campaña porque hubo técnicamente un empate entre Cristina y el PRO, en donde hubo una diferencia en el recuento definitivo, porque hay dos recuentos, uno que es provisorio. Cuando hablamos de PRO, hablamos de Cambiemos, entonces... Hablamos el PRO... El gobierno, digamos. Sí, el gobierno, y Cambiemos es la coalición que gobierna, que se presenta junto a la UCR
y el PRO están juntos. El que gobierna es el PRO, pero con el apoyo en el Congreso de el radicalismo prácticamente. Bien, Entonces, la UCR, por ejemplo, en las PASO, ¿se presentó como tal? se presentan juntos en base a la alianza Cambiemos. Bien, perfecto. Entonces, volviendo al tema, en esta elección no hubo grandes sobresaltos, o sea, hubo algunas diferencias entre el Randazzo, que representa el peronismo, que provenía del riñón del kirchnerismo, Sí, claro. y Randazzo, aclaremos que fue el ex ministro de Transporte y del Interior de Cristina, y Cristina que se presenta por otro lado. Es curioso porque en estas figuran como candidatos peronistas dos relativos jóvenes actores de la política argentina que fueron hombres de suma confianza de los gobiernos K, ¿no? Porque el Randazzo de hoy hay que sumarle al Massa, ¿no? Es decir, hombres que estuvieron muy cerca de los sucesivos gobiernos de Cristina, ¿no? Es como que vamos viendo cómo se separa el kirchnerismo y queda Cristina junto a la Cámpora y, Randazzo, Massa por otro lado, que en un principio se mostraba como líder de la oposición, pero termina siendo Macri. Pero para no irme mucho del tema, la elección, después vamos a volver a ese tema, pero la elección no se va mucho en grandes conflictos. Hay un empate técnico, porque un 2% de diferencia no es una gran diferencia en la provincia. Todos festejaron al otro día. Demuestra que en realidad que prácticamente Cristina ha perdido mucho capital político y se mantuvo separada y se la ve en una soledad junto a la Cámpora. Por otro lado, en ese contexto, los analistas, a mí no me gusta mucho hablar de las encuestas porque en realidad las encuestas operan como un instrumento de publicidad, ¿sí? Y muchas veces es para demostrarle a los que están leyendo que es el que va ganando y genera el efecto de que esa persona lo vote. Pero en general... Pero entiendo que ese puede ser uno de los efectos de la encuesta. Pero de todas maneras, si la encuesta se realiza con rigor científico, esta debería operar como un insumo de información, ¿no? Es información, pero en las ciencias sociales no hay una precisión exacta. Entonces, hay algunas cuestiones que operan, por ejemplo, en una elección, que es estas cosas de el contexto histórico y social, que eso no se puede predecir. Son diferentes sucesos que se dan de acuerdo a diferentes factores políticos, sociales, económicos. Bueno, en esta elección, en este caso, está tapando el tema de la elección en sí, porque en esta elección lo que se ve es que el gobierno, sí, que es una elección de medio término. Vamos a explicar a la gente que está escuchando que en la Argentina cada 2 años, sí, hay elecciones legislativas, que entiendo que en el sistema uruguayo cada 5. Entonces no hay elecciones acá a medio periodo. Bueno, nosotros tenemos esta elección de medio término. ¿Qué quiere decir esta elección? Quiere decir que es la primera elección legislativa del gobierno de Macri. Quiere decir que si logra ganar, sí, es un apoyo y un consenso que tiene a su gobierno. Claro. Ahora, si pierde por un porcentaje significativo, es todo lo contrario. Hasta ahora, en la elección primaria, que los partidos no presentaron ninguna interna, algunos partidos, lo que se vio es que hay una validación de su mandato. Sí. Cualquiera puede entender que el gobierno a propósito de esta especie de preelección en la que se ha transformado las PASO, porque no hay competencia interna, que es otra cosa que tenemos que entender los uruguayos, porque las internas en Uruguay, que se instalaron antes que las PASO en Argentina, tienen una variante. Primero, no son obligatorias, sí son simultáneas. Y en todo caso suele ocurrir, no siempre ocurre en todos los casos, también hay que decirlo, una competencia dentro de los partidos para ver quién es el candidato a la presidencia, ¿no es cierto? Al no haber competencia interna, esto se vuelve una especie de inmensísima encuesta o preelección, ¿no? Es muy útil para los partidos. Claro. Para el partido que presenta varios candidatos es útil porque me parece que es un instrumento que lo copiaron en cierta forma de Uruguay, pero que no lo supieron implementar bien del todo, porque mucha gente se quejaba de que en 2015, por ejemplo, los porteños votaron alrededor de 6 veces con esta, claro, porque hubo primarias generales, después hubo
ganó, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el PRO, pero hubo un balotaje, entonces votaron 3 veces y por otro lado la vez nacional más del balotaje nacional. Entonces se convirtió en una gran encuesta en donde la crítica justamente... Un raíz electoral. La crítica de la ciudadanía, ¿cuál es, Alejandro? O sea, la crítica es que en Argentina se la pasan de campaña y que claro. ¿Qué pasa en el Congreso? Que votan las leyes o que no trabajan los políticos, porque se la pasan de campaña. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de la comunicación cuándo? ¿Se acuerdan claro. cuando están en campaña? Cuando sí, están sí. En el gobierno, que es muy importante la comunicación. Si yo, por ejemplo, tengo políticas públicas que llegan a la ciudadanía pero no las comunico, no se entera nadie. Claro. Pero si yo comunico sobre algo que no hago, también es un error. Entonces, en este... Lo dice, le quiero contar a la gente, quien es además especialista en comunicación política y campañas electorales, que de hecho es por eso que en el marco de un intercambio entre la Universidad de Buenos Aires y la UDELAR, provoca que nuestra invitada esté aquí justamente en su condición de docente, dando un curso, una cátedra, un seminario, no sé exactamente cuál es la... En el medio de un curso de comunicación de la universidad, estamos dando algunas clases dentro del curso de comunicación política para, más que nada, comparar la experiencia argentina con la uruguaya. Y es interesante, es un programa que es entre la UBA y la UDELAR. Perfecto. Y tiene eso, de que uno se lleva... primero aprendizajes y la experiencia uruguaya, bueno, que y tus es... alumnos también, información acerca de lo que está ocurriendo en Argentina. Entonces estamos de cara a estas elecciones que tienen el antecedente de las PASO y que está atravesada por el caso Maldonado, ¿no? Hasta ahora el caso Maldonado no sacudió en votos, ¿sí? No produjo un impacto al gobierno. ¿Qué quiero decir? La oposición, desde Massa hasta el kirchnerismo y el peronismo, trató de utilizar el caso para... de alguna manera decir que el gobierno no daba una respuesta, y el gobierno supo hábilmente evitar dar grandes respuestas, pronunciaciones, y pedían permanentemente la renuncia de la ministra Bullrich por este tema. Voy a hacerlo corto, pero porque durante varios medios alternativos que sí estuvieron a los días que sucedió la desaparición de Santiago Maldonado, plantearon que hablaron con gente de la comunidad mapuche y que fue la gendarmería que en el marco de un corte de la Ruta 40 estuvo reprimiendo y que fue la gendarmería quien se lo llevó. Hubo varios testigos. Uh-huh. Esto en ningún medio de comunicación hasta después de 2 meses, quiero decir, en un gran medio de comunicación no lo replicaron. Permanentemente proceder de la gendarmería, algo que es gravísimo, ya fue... en el pasado hacia la comunidad mapuche. ¿Qué quiere decir? Que hubo varias veces que la gendarmería se llevó a gente de la comunidad enredadas donde cortaban la zona y se la llevaban durante un día, durante 2 y la soltaban. Uh-huh. Y esto lo han denunciado los mapuches. Entonces, no se los escuchó, hubo un blindaje mediático acerca del tema. No tenemos... Esta es una gendarmería, digamos, de la Policía Federal, o sea, al mando de el Ministerio del Interior. Al mando del Ministerio de Seguridad. O sea, está al mando del Ministerio de Seguridad, y quien dio la orden supuestamente de la represión fue el jefe de gabinete, que depende de la ministra, que también está cuestionado por otras cuestiones. En ningún momento se le pidió la renuncia. El gobierno durante la campaña supo no hablar del tema, y en ningún momento parece que perdió votos acerca de esto. Entendido. Eso es lo que quiero recalcar. Pero ahora apareció un cuerpo. Aparece un cuerpo. ¿Qué pasa? Por un lado, dijeron que iban a suspender las campañas, pero siguieron. Y hubo un pronunciamiento de quien es la representante de la campaña, algo que es rarísimo, es una especie de campaña testimonial. La actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sí, quien es gobernadora, pero no se presenta en ninguna boleta, ¿sí? Ella es la cara visible de la campaña. Ayer en un programa O sea, a María Eugenia este domingo nadie la puede votar. Nadie la puede votar, pero es la que la oradora de la campaña y la que habla en los medios de comunicación. O sea, en la lista de diputados y senadores hay otras personas, pero son las que no hablan. Es ella porque tiene una imagen positiva muy fuerte. Claro. Entonces, ese es un gesto de comunicación política notorio, ¿no? Esta nos representa, tiene buena imagen ante el público,
Y además tengo entendido que es un cuadro político de alta proyección, al punto tal que muchos sostienen que es muy probablemente una candidata y hasta algunos aseguran futura presidenta de Argentina. Es lo que dicen porque, bueno, inclusive Macri es la figura, una de las líderes del PRO. Tuvo alguien que estuvo desconocida, ahora vamos a hablar de ella puntualmente porque es protagonista de esta campaña, aunque no está en la boleta, pero más que nada para decir, ella le preguntaron acerca del tema y dice, bueno, sí, todo el mundo dice que hay algo raro, pero no, sí, más allá de que respondió así, no dio ningún dato, ninguna definición, etcétera. Todos los argentinos están siguiendo el tema. La familia de Maldonado no dejó el cuerpo ni un segundo solos porque hay un clima de desconfianza. Todos en Argentina es un país donde nadie confía en las instituciones, algo muy diferente de Uruguay. Es un país con una democracia que no tiene una alta calidad como la uruguaya, quiero decir, ahí hay una diferencia, entonces todo el mundo, hay una serie de conjeturas y todo el mundo desconfía de todo el mundo. Voy a reproducir algo personal, pero en mi grupo de amigos estábamos todos hablando del tema y me dicen, no confío en nadie, no confío en este, no confío. Es lo que sucede del clima, de lo que se da en la Argentina, donde nadie confía en las instituciones ni en los partidos políticos. Pero hablando así en criollo y poniendo blanco sobre negro, a mí me da y yo tengo la convicción, por supuesto no podría aventurar hipótesis acerca de qué provocó la presunta muerte de Maldonado, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, que desaparezca una persona luego de una movilización de carácter reivindicativo, social, histórico, político, para ningún Estado del mundo luce como una buena noticia para los representantes del Estado, en este caso los que gobiernan. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero en todo caso, que aparezca el cuerpo a horas de las elecciones, parece ser muy claro una noticia que en todo caso de incidir en las elecciones, tú nos acabas de narrar que ese tipo de cosas suelen incidir, parece que no incide a favor del gobierno. En realidad esta es una cuestión primero. Pero esto con ojos de acá, yo pienso que si yo fuera grosereo, por favor, Macri no quisiera que esto aparezca, porque es como evidenciar un problema y ponerle cuerpo, literalmente, a un problema. Estoy de acuerdo con vos, pero en el caso de este tema, hasta ahora, fue en el medio de, primero las PASO, no apareció el cuerpo antes, sí, pero no los tocó de ninguna manera. Y hasta ahora, vamos a ver, como no podemos predecir y en la Argentina pasa esto, puede ser que influya, pero hasta ahora supuestamente las grandes encuestadoras que aparecen dicen que bueno, que no influye hasta ahora porque no hay una respuesta clara. Bueno, si eso no, recién hoy le van a hacer una autopsia con el equipo forense que... ¿No es un poco tarde? ¿Ya no han pasado unos cuantos días para la autopsia? ¿Por qué se ha demorado tanto? Porque trajeron el cuerpo desde la Patagonia. Sí, bueno, pero es Argentina. Sí, pero... En horas lo traes. El equipo forense es el que es el encargado. No hay mucha información del tema. Bien. Y la familia pidió respeto y en el medio hay muchas suposiciones y pocos hechos. Lo que se sabe es por algunos medios como el diario El País publicaron que extraoficialmente se dice que sí es el cuerpo de Santiago, que apareció con los rasgos. Una fotografía. Sí, eso se le ve trataron el tema como con falta de respeto, porque pienso, en el caso de una desaparición forzada de una persona, es muy delicado, y más que está habiendo hipótesis por todos lados del tema. Yo insisto, quizás hasta por la propia cautela oriental, no sabemos si se trata de una desaparición forzada, ¿no? Hasta ahora no, pero son hipótesis donde hay un sector que es opositor al gobierno que plantea esto, sí, y después tenemos el gobierno que hasta ahora no le ha tocado en las encuestas. Parece que no le ha tocado. Sin embargo, bueno, siguió la campaña proselitista. En este contexto se va a dar, donde digo, la elección y la campaña no hubo grandes confrontaciones entre el kirchnerismo, el PRO, porque el PRO, el Cambiemos está como favorito, ganó en más de la mitad de las provincias. Recordemos que es una elección que se votan senadores, diputados, ¿sí? Los senadores en la Argentina son 2 por la mayoría, 1 por la minoría,
aunque Cristina pierda, digamos, es la segunda y entra como senadora. O sea, al Congreso iría. Va al Congreso. Ahora, lo que va a mostrar lo que muestra esta elección, y que es después de lo que sucede en 2015, más allá de este contexto, es algo que está el peronismo por un lado y el kirchnerismo por otro, ¿sí? Con Cristina, más que nada, muy sola con la cámpora. Esto no es algo de hoy, para analizar un poco para el pasado y hablar un poco. No es de hoy? No viene, no es un fenómeno político que viene de la actualidad. Esto ya viene desde 2015, en donde perdieron las elecciones en un contexto de, primero, Cristina a último momento decide que su candidato es Daniel Scioli, candidato a presidente, un candidato que fue rechazado por el progresismo dentro del kirchnerismo. Ellos son los que van a fomentar esta ley que se impulsó y que se votó en 2011 de campañas de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, y presentan un solo candidato, que es Daniel Scioli. Sí. Randazzo, quien era el ministro del Interior y de Transporte, si me siguen, él fue, le propusieron... Estuvo días atrás con José Mujica acá, ¿no? Le propusieron ser candidato a gobernador, y él dijo, no voy a ser candidato a gobernador porque yo estoy hace 2 años haciendo la campaña, quiero ser candidato a presidente. Entonces, en ese marco, por respeto, se apartó, pero el sector que lo votó, que votaba el kirchnerismo por progresista, que tenía que ver con los jóvenes, con las políticas más, digamos, progresistas dentro del país, lo tomó como algo bastante negativo. Fue a hacer campaña por Scioli, pero como quien dice, bueno, esto es lo que hay y esto es lo que hay que defender, pero no muy convencido. Obligado a cualquier pelea, sí. Y además provocó un asunto que, ya que estás hablando de las últimas elecciones, luce como un error estratégico gigantesco que tiene que ver con el candidato a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Todo tiene que ver, cuando yo estaba en el curso hablando, es un efecto dominó. Lo que sucede hoy, o sea, la foto de hoy de la política argentina es es producto de todo lo que sucedió, que viene sucediendo desde antes de 2015, pero que fueron ciertos errores en diferentes campañas. Primero en la ciudad de Buenos Aires, donde el kirchnerismo el porteño, sí, en la ciudad de Buenos Aires siempre, si hay un partido a nivel nacional, vota lo contrario. Y es un territorio que es antiperonista. Entonces hay en general entre un 20 y un 30% que pueden llegar a votar al kirchnerismo, pero ese techo. En ese techo el kirchnerismo no entró al balotaje, entró Larreta y Lustó, que era el exministro de Economía de Cristina Fernández. En ese juego el kirchnerismo decidió salir a denunciar y a pegarle, ¿a quién? A Lustó, en vez de seguir con el PRO. Entonces, en esa elección... Se equivocó de adversario, decís. Totalmente equivocado, y si esa elección se perdía, era un escenario político diferente, porque en esa elección hubo una diferencia de un 1,1% entre ambos candidatos. O sea que si ganaba Lustó no era lo mismo, porque ganar la capital de la Argentina o la provincia de Buenos Aires es llevarse el premio mayor. O sea, si vos ya tenés ganado la capital o la provincia, significa que podés llegar a ser presidente. Claro. Durante más de 10 años que gobierna el PRO, entonces una derrota para el PRO en su propio territorio hubiese sido de alto impacto. No sucedió, ganó Larreta y se empezó a hacer... Pero por poquito a Lustó. Por muy poco. Con lo que uno supone que si el kirchnerismo, en lugar de poner el foco en Lustó, lo hubiera puesto en el PRO, advirtiendo que el verdadero adversario es... Lo puso durante las generales, pero después en el balotaje se enfocó en Lustó, cuando Lustó apuntaba a un partido que termina siendo un partido local. No es una competencia para ellos. Entonces, ese fue el primer error. El segundo error fue en la provincia, en un territorio que es la mayoría de la población vive en la provincia de Buenos Aires. Ganar la provincia de Buenos Aires es elemental. Dijimos que Randazzo se había negado a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? Cristina,
habilita a que compitan. Una competencia, ¿no? Una competencia, una interna entre el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces. En esa campaña también aparece Vidal, que era vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una desconocida en la provincia de Buenos Aires, pero que se la dieron a conocer gracias a justamente Aníbal Fernández, porque él se enfocó en una campaña negativa. El ABC de la comunicación dice: la campaña negativa termina explotándole al candidato opositor, porque sirve para estar en la televisión, porque a la televisión le sirve para el rating, las denuncias, pero que termina para los votantes no se traduce en votos. Eso en general es un libro que se llama El Príncipe Moderno de Dick Morris, que él plantea cómo hizo ganar al Bill Clinton después inclusive del escándalo Lewinsky. Claro. Y eso de qué pasa de que los políticos que se pasean en la televisión pero que después no se traducen en votos, porque Claro. el ciudadano quiere más respuestas concretas. O sea, no confundir, está mucho en la televisión, ser, digamos, entre comillas, mimado por los medios, no se traduce en cardúmenes de votos. Para nada. Y bueno, fue todo lo que contrario a lo que sucedió en esa elección, donde Aníbal Fernández se la pasó en los medios porque es una persona totalmente mediática que le da a los medios de comunicación grandes titulares Sí, que claro, venden. porque además es un espectacular comunicador, Es- maneja la ironía como nadie en la Argentina. Maneja, pero también tiene una imagen negativa muy Claro, muy no, grande. una cosa no implica. Claro, y para las entrevistas de la televisión viene bárbaro un personaje así. Pero es que Da con desde- el formato de la personalización de la política. Pero y- profesora, desde acá, desde Uruguay, cuando uno veía las caras, las posturas, las energías de Fernández por un lado, y de esta flaquita, buena, inocente, dulce por otro lado, era como decir, desde el ojo uruguayo, no tiene gracia. ¿Quién va a votar al bigotón ese? ¿Verdad? Todo lo contrario de la lectura que hacían en Argentina, pero ¿cómo no se avivan? Pero, a ver, esto lo veían todos desde afuera, porque lo que yo digo, se ve mejor desde lejos que en el medio de... Claro. ¿Y qué pasó con esa Es más, campaña? Domínguez le dio mucha pelea. No, hubo una campaña primero, en esa campaña de la provincia tuvieron varios errores. Esto de no poner a Randazzo, bueno, Randazzo no quiso. Después la pelea entre ellos se terminó haciendo Aníbal Fernández denunciando todo el tiempo a Vidal, la hacía conocida, porque a Aníbal Fernández lo conocía todo el mundo. Y por otro lado, la interna entre Domínguez y Aníbal Fernández diciendo uno contra otro, denuncias de corrupción, denuncias de que uno era el jefe de la policía por... Cosas horrorosas. por Aníbal Fernández, que se había ido en un baúl de la intendencia cuando fue intendente de Quilmes, una serie de cosas, y Aníbal Fernández subiéndose al caballo, como quien dice. Entonces, en ese contexto hay una elección primaria donde el peronismo, el kirchnerismo saca el 40%, porque hay un 20% para Aníbal Fernández, 21%, y un 19% para Julián Domínguez, y la tercera es Vidal. ¿Pero qué quiere decir? ¿El 40% quiere decir que se conserva para la general? No. Quiere decir que después, como queda Aníbal Fernández, los opositores, o sea, la línea de peronista más dura, se lo cobran, y después lo que sucede es que termina ganando Vidal, Claro. con algo que nunca sucedió en la provincia de Buenos Aires, que es el corte de boleta. Algo que no sucede según la ley electoral en Uruguay. Nosotros podemos cortar boleta. ¿Qué quiere decir? Que el partido A puede ser a gobernador, pero voto para senadores y diputados a otros partidos, cortando boleta, y es válido. Ujú. Acá es sistema Sí, sí, de es una boleta plancha. entera. Ujú. Eso nunca sucedió en la provincia de Buenos O sea, Aires. mucha gente que no... En realidad fue un voto no tanto a Vidal, sino en contra de Fernández, ¿no? Una explícita actitud de buena parte de la ciudadanía que dijo: a Fernández no lo quiero, entonces voto a esta muchacha. Eso por un lado, y el peronismo, que la votó a ella, pero votó al kirchnerismo en la parte de senadores y diputados. Claro. ¿Qué? Vamos a una brevísima pausa porque ya estamos casi sobre el final, y a mí me gustaría que, de algún modo, por decirlo de algún modo, nos digas qué cosas sensatamente uno puede esperar. Por supuesto, ya el soberano se expresará, pero en todo caso, cómo viene
orejeada a la mano, ¿verdad? Es decir, ¿qué cosas sensatamente podemos esperar de que ocurran el domingo? ¿Lo vemos luego de la pausa? Estamos conversando con la politóloga, docente, investigadora, especialista en comunicación política y campañas electorales, la argentina Thalia Cucca. Estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de La Mañana en Camino, último tramo también de la charla con la politóloga argentina Thalia Cucca. ¿Por qué te pusieron Tali? Es un nombre en hebreo que significa mi rocío. Mi rocío. Sí, es así, es raro. Todo el mundo. ¿Tienes hermanos, Tali? Tengo medios hermanos, pero tienen nombres también así medio raros, porque seguimos con la misma. Bueno, por lo menos no, viste que en Argentina hay muchos que se llaman Diego o algunos nombres más comunes. Bueno, por lo menos no se repite mi nombre Diego, en la lista. Hay uno solo. Estoy jugando. Bueno, a ver, entonces, de cara a este planteo que haces, que hiciste muy bien en ir atrás para encontrar y entender ciertas claves de lo que está ocurriendo en Argentina, ¿cuáles son las cosas que podemos esperar, recordemos, de esta elección a mitad de periodo, que no renueva todo el Congreso, ¿verdad? Es un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. Pero que, como decís vos, son elecciones a mitad de periodo que de alguna manera terminan dando una señal implícita de apoyo a la marcha del gobierno o al revés. Tal cual. ¿Verdad? Estamos hablando de 2015 más que nada para terminar la idea, porque vimos de qué manera llega la foto de 2017 en la Argentina, un partido como el PRO, de la mano de una alianza de gobierno que se llama Cambiemos. Dijimos que por diferentes errores del kirchnerismo, que se termina separando en esta elección, se ve del peronismo duro que gobernó la provincia de Buenos Aires durante más de 30 años y que en este momento hay un escenario de un gobierno unificado con una oposición totalmente fragmentada. Vos planteaste esta Massa por un lado, esta Cristina por otro, y el gobierno está unificado, en contra de, en ese momento, un totalmente diferente, un gobierno unificado y una oposición fragmentada. Entonces, claro, hay tres cosas que se dan, que son insólitas en este contexto de campaña. Primero, el caso Maldonado, que es como que termina corriendo la agenda de la campaña y sacando de la opinión pública, ¿sí?, todo esto de las discusiones de campaña de partidos para hablar del caso en sí. Eso es lo que sucede. Después, el segundo caso que es insólito es que antes de ganar la elección, Macri y su gobierno plantee que va a haber fuertes subas después de la elección y que va a haber una ley laboral, una reforma laboral que va a mandar al Congreso. Todo esto lo plantea antes de la elección, algo que en el ABC de campaña nunca se plantea. Claro. Está muy seguro de el consenso que tiene. Se ve que está muy seguro porque en general no se hace eso en medio de una campaña. Y tercero, lo que se muestra también es que el kirchnerismo, ¿sí?, de la mano de Cristina, está totalmente apartado. Hay un conflicto entre el peronismo y el kirchnerismo, en donde Cristina se empecina con el mismo discurso de campaña y el mismo nivel de confrontación con el PRO, dando el mismo discurso y haciendo una campaña un poco más al estilo PRO, ¿sí?, porque ella contrata a un asesor español y lo que hace es tratar de bajarla, de darle un perfil un poco menos soberbio, donde, bueno, pasa a hablar con los distintos medios de comunicación, algo que no hizo en la última etapa de su gobierno, dando muchas notas, hablando sin grandes atriles, sin grandes etiquetas partidarias, tratando de que el indeciso... Más horizontal, ¿no? Tiene que ver con vamos a ir a esto, el modelo institucionalista y con las nuevas democracias, en donde en la posmodernidad no hay grandes discusiones entre los partidos de propuestas. El ciudadano se tiene que ver representado por el líder mediante la cercanía. Si bien las redes sociales y toda esta tecnología nos mantiene lejos, hay una paradoja, que es que, sin embargo, el ciudadano quiere a alguien que se vea identificado, la identificación. Por eso hablamos que también es el momento de la personalización de la política, que se ve muy bien, no tanto en Uruguay, pero se ve bien en la Argentina, en base a
No hay grandes campañas, los spots son en base a emociones, y en este medio está Vidal, quien es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tiene un discurso puede ser un discurso de una competencia de, no sé, de música, o puede ser un discurso que lo puedes trasladar fuera de la política. Es un discurso que trata de apelar a las emociones, porque la política no es solo racionalidad. Quiero decir, cuando una persona en una elección decide su voto, no decide solamente porque alguien le plantea un argumento. Entonces, el kirchnerismo sigue con el argumento, bueno, si votás al PRO va a haber un ajuste, y muchas veces la elección no es solo en base a eso. Ellos supieron el PRO y Cambiemos supieron capitalizar eso. Primero, al antikirchnerismo y a la oposición a Cristina y a su estilo de gobierno, y mostrarse cercanos, en contrario a la soberbia, a la lejanía, en base a eso. Se siguen manteniendo en esta campaña. Parece que si siguen repitiéndose el escenario de las primarias, parece que van a ganar en la mayoría de las provincias. En la provincia de Buenos Aires puede llegar a ganar Cristina, que le representa que, como dijimos, hay 3 senadores que entran, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, le representa a Cristina. Yo pienso que está perdiendo un capital político, poniendo mucho en esta elección de medio término. Si pierde, va a representar que ella sigue con su mismo discurso y que se encuentra sola. Puso mucho en esta campaña, y si gana, o sea que es por una diferencia, también el gobierno, si no hay una gran diferencia en porcentaje de votos. Entonces, puso demasiado de sí misma en una elección que lo que demuestra son las grietas en torno a su mismo partido y sus diferencias con el kirchnerismo, con el peronismo. Sí, que a propósito, porque claro, recién lo comentábamos en la pausa, ¿no? En algún momento dio la sensación que el espacio, el instrumento político encabezado por Néstor, era de aglutinar, de sumar, de llamar a los que son distintos a mí, ¿no? Incluso los vicepresidentes, que le salieron todos tiros por la culata, eran como de otras tiendas, de otros lugares venían, ¿no? Y ahora da la sensación que Cristina está cada vez más sola. Está cada vez más sola, pero porque ella decide, le dijeron en el peronismo, ir una interna con Randazzo, no quiso ir a la interna, se presenta sola. Entonces, es muy difícil construir en base a eso. Lo que ella plantea no es tan descabellado. El gobierno está haciendo grandes aumentos, hay algunas políticas que retrocedieron, sigue manteniendo los subsidios y sigue manteniendo algunas cosas. Algunas políticas sociales sí, no es tan drástico como lo que planteaba el kirchnerismo, pero la realidad es que el gasto social se disminuyó, hay fuertes subas y hay una fuerte transferencia de recursos hacia la clase alta, y la clase media por ahora se mantiene. En este contexto creo que no es que el gobierno en esta elección que se ve si llega a ganar suma en capital o está haciendo demasiado. Es que la oposición está totalmente fragmentada y se ve estas carencias. El gobierno aprovecha esta fragmentación partidaria, como en el Congreso permanentemente, en el Congreso no tienen mayoría, pero sabe acumular los votos de masa, quien le da los votos para ciertas leyes, y también de los peronistas, ¿sí?, que no son más kirchneristas y que están peleados con el kirchnerismo. Es el caso de Pichetto, que era jefe de bloque kirchnerista, que está totalmente en contra de Cristina en la actualidad. En ese contexto se da esta elección. Del mismo modo que durante el gobierno de Cristina había muchos, los llamados periodistas militantes, ¿no? Muy identificados con el gobierno, con el proyecto político, ¿verdad? Bueno, había mucho de eso porque había mucha pauta oficial, y en este momento, bueno, lo que se ve es que esos medios se fundieron, se hicieron cooperativas, etcétera, y tienen, bueno, La Nación y a Clarín como aliados de este gobierno. En su momento, en el momento de 2015 estamos hablando, la campaña Cristina tenía también muchos medios a favor de ella. Es más, los mismos kirchneristas se sorprendieron de cómo iban perdiendo en este efecto dominó que yo te dije de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y después a nivel nacional. Pero no es una sorpresa, sí, como quien dice, una cosa, estar en los medios y aparecer y que te nombren, o estar en una cadena nacional, no significa y no se traduce en votos. Ella supo tener votos, pero hay algo que se da, que es un fenómeno que se da, que se llama ley de la oligarquía de hierro, que es que un partido cuando llega al poder
va ganando votos. Después, una vez que llega al poder, muchas veces no promete todo lo que dice en la campaña, pero no cumple todo lo que promete. No cumple todo lo que promete, y al final del gobierno se desgasta el poder, se desgasta la figura. Eso sucede generalmente en los presidencialismos. ¿Qué quiere decir? Que los votos que gana Macri hoy, que no entienda que son sus votos y que son votos que van a permanecer en el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque en general sucede que al final del mandato el desgaste de la figura se dan los presidencialismos, donde siempre hay 2 o 3 personas que son las que se presentan a dar los mensajes, son los representantes del gobierno, sobre todo el presidente, y no saber construir un liderazgo similar hace que se desgaste la figura y que suceda en general al final del gobierno. Es algo que tiende a pasar en los presidencialismos. Pero en síntesis, y haciendo alusión solo a la provincia de Buenos Aires, que elige 3 senadores, ¿no? Elige diputados, senadores, y también, dijimos, hasta ahora... Pero en el caso de la provincia son 3, sí. Digo bien. Uno, el candidato por Cambiemos es... El candidato por Cambiemos es el actual ministro de Educación, Esteban Bullrich, que tampoco fue muy acertado en su discurso en las entrevistas, porque dijo algo, tuvo algunos discursos fallidos en contra de chicos, pero supieron manejar bien la campaña poniendo a Vidal como la candidata testimonial, que no está en la boleta, pero sí, da las notas. O sea, pero ese saldría senador, ¿no? Sí. Cristina va a salir senador, aunque no sea la más votada. Si no es la más votada, va a salir... pero no le suma a nivel de capital político. Y en el medio está corrido el eje del tema de la elección, porque todos los argentinos en este momento, mediante los grandes medios de comunicación, están siguiendo el tema de el caso Maldonado, y no hay todavía una respuesta y ninguna pronunciación de parte del gobierno. Entonces, como que se corrió el eje de la campaña. Entiendo. ¿Y cuál sería el otro senador que podría entrar? El segundo puede ser del PRO, porque si el PRO es el segundo, es Gladys González, si no me equivoco, que también fue denunciada por casos de corrupción, etcétera. Pero en la Argentina no es como Uruguay. ¿Qué quiero decir? Que si alguien es denunciado por casos de corrupción, es como que llega a la televisión, pero después no influye tanto los votos. Macri fue un presidente que en el medio de su campaña fue cuestionado por Panama Papers, una investigación internacional, y sin embargo no le influye. Ahí se comprueba esto de que esta teoría de que aparecer en los medios y todo, en cierta forma no se traduce. Y más la característica de las democracias modernas, en donde las personas no tienen a largo plazo las mismas preferencias partidarias, pueden hoy votar sobre todo en Argentina, el voto es muy volátil en Argentina. El mismo que era kirchnerista y que tal vez votaba a Cristina, de repente cambió. Y lo que se sostiene es que no hay institucionalidad, no hay políticas a largo plazo. Entonces el país de repente tiene una imagen en 2015 y ahora parece otro país. Bien. Bueno, yo te agradezco mucho, vamos a esperar qué es lo que ocurre el domingo, estaremos ansiosos el lunes para ver si ya están de alguna manera los resultados totales. Y seguiremos viendo de cerca. ¿Cuánto más te quedas acá en Uruguay? Un par de días, creo que 5 días más para conocer la costa uruguaya. Bien. Pero tu trabajo académico ya terminaría, entonces. Ya hoy es la última clase en UDELAR, bueno, pero... ¿Es tu primera visita a Montevideo? No es la primera visita, pero la primera visita de trabajo en Montevideo, que la verdad fue un gusto, y los uruguayos... como digo, la tranquilidad, me gustaría importar la tranquilidad y otra cosa, la institucionalidad y cómo se respetan la democracia tiene otra calidad en este país. Es lo que siento, lo que me voy con eso. Bien. Sí, acá se debatió bastante, ¿no? A propósito del caso Sendik, y hay como dos discursos, ¿no? Qué vergüenza institucional para el mundo que tuvo que renunciar un vicepresidente. Y hay otros dicen que ese gesto de que tuvo que renunciar porque usó una tarjeta para comprarse zapatos, no solo nos deja mal parado Uruguay, sino que lo deja bien parado, ¿no? Como se le quiera ver, ya ves. Bueno, gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Y gracias por la gentileza de compartir con nosotros tus conocimientos. Talia Cuca, la politóloga, docente, investigadora argentina, nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables.
Service los 365 días del año. Sea Portones 2-601-2611. seaportones.com.